Continuamos con nuestra serie. El nombre es, si lo recuerdas, hasta el último latido. Hasta el último latido de Jesús. En sus últimas horas de vida, Jesús no les recuerda a sus discípulos los milagros que ha hecho. Ay, ¿se acuerdan de la multiplicación de panes? No les da consejos. Pórtense bien. Ni les recuerda la ley de Moisés, ni los anima a vivir bajo los rituales de la ley. Jesús se muestra muy vulnerable, muy vulnerable. Hincado ante ellos, les entrega su corazón, les lava los pies y les muestra su angustia, su gran angustia por aquel que lo entregará. Dice así Juan en el capítulo 13, verso 1, que antes de la celebración de la Pascua, en ese momento único, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Los amó hasta el final, hasta el último latido. Significa que les mostró la plenitud y les mostraría días después esta plenitud al ir a la cruz del Calvario. Su amor lo llevaría a servir, sufrir y dar su vida por sus discípulos. Es un amor constante, un amor sacrificial, un amor perfecto, único. Les lava los pies, como ya vimos el domingo pasado, y después de eso les dice: dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, no que lo saben como una información, no que tienen información acumulada, ahora que lo han vivido, ahora que lo han experimentado, ahora que lo han recibido de mí, Dios les bendecirá por hacer lo mismo. Jesús está reunido con estos 12 hombres que lo han acompañado durante 3 años. Todos ellos caían en una sola categoría. No es como que estaban divididos en diferentes categorías. Los 12 era una sola. Y esta categoría, de acuerdo a la religión, los intérpretes de la ley, los maestros y todos los religiosos, era la categoría de pecadores de mala fama, de mala reputación. Y esto hacía que dudaran de que Jesús era Dios, porque no es posible que Jesús, siendo Dios, se siente a comer con semejante calaña. Ninguno merecedor del lugar que ocupaba, todos ellos recargados en la gracia y sentados sobre la bondad de Dios. Me imagino que el apóstol Pedro, al recordar esta escena, escribe en su carta, en su segunda carta: debido a su gloria y excelencia. Debido a su gloria y su excelencia, no debido a mis glorias y mis excelencias. No es debido a que yo cumplo ciertos rituales, ciertas exigencias. No es que yo soy bueno, no es que yo hago algo para que Dios me acepte. Es que debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Estoy seguro, y lo preguntaré a Pedro cuando llegue al cielo: ¿en qué estabas pensando cuando escribiste esto, Pedro? Porque Pedro estaba participando aquel día cuando Jesús le lava los pies, estaba participando de la naturaleza divina de Dios, muy diferente a lo que ellos habían escuchado de los dioses griegos, esos dioses que exigían que los seres humanos sacrificaran, esos dioses egoístas, inmorales, esos dioses muy lejanos del verdadero Dios. Pedro estaba recibiendo algo único. El creador de todas las cosas se quitó el manto, su túnica de maestro,
y lavó los pies. Esto le hizo participar de su naturaleza divina. Es que se estaba cumpliendo en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús el propósito de Dios. Cuando Dios sopló este aliento de vida sobre Adán y Eva y los hizo participar de su naturaleza divina, les impartió, les comunicó parte de sus atributos en una medida, pero el pecado opacó esto. El pecado echó a perder este plan y propósito, pero ahora en Cristo volveríamos usted y yo a participar de su naturaleza divina, y al participar de esta naturaleza divina, de su santidad, de su justicia, de su amor, de todo lo que lo define como Dios único, eso nos permite huir de la corrupción de este mundo y de los deseos humanos. Es el evangelio de los andrajosos. Es el evangelio de aquellos que reciben la gracia y la bondad de Dios, aquellos que saben que no tienen moneda de cambio para pagar la gracia, aquellos saben que no hay nada que puedan hacer para merecerla, pero se abandonan en ella, se abandonan porque al abandonarnos en la gracia de Dios, Dios disfruta de nosotros. Lo he dicho antes y me encanta, y aguántame que lo repita: lo que más le gusta a Dios es ser Dios. Y cuando Dios ve que un ser humano recibe esta gracia y se abandona en el sacrificio de Cristo, que lo lava y lo presenta justo ante Él, Dios recibe gloria. Dios está satisfecho porque ahora puede convivir y habitar en nosotros por su Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo. Y eso nos permite participar de su naturaleza divina. Juan continúa con su relato en el Evangelio de San Juan, y dice en el versículo 21 que de pronto Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Esto lo expresa con una gran angustia en su alma. Por eso se muestra vulnerable. Se quita el manto, se arrodilla ante cada uno de ellos, les lava la suciedad de los pies, les seca con una toalla sus pies, y de pronto la angustia llena su corazón. La angustia que siente no solo por Judas, quien lo traicionaría, sino la angustia que siente por sus discípulos, porque está a punto de partir. Hay una ventana de tiempo donde ellos estarían solos. El mismo evangelio nos dice que se escondieron después de la crucifixión por miedo a correr la misma suerte que su maestro. Uno de ustedes va a traicionarme. En cuanto Judas salió del lugar, continuó el relato, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Por causa del Hijo el Padre será glorificado, y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Guarda esta frase, es muy importante. Ustedes no pueden ir, le dice Jesús a sus discípulos. Ustedes me van a buscar, pero no pueden ir a donde yo voy en este momento. Así que les digo cómo, en un sentido, voy a permanecer con ustedes. Ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. No es este amor que nace de la emoción, aunque es válido. En el amor romántico, sobre todo, inicia con una emoción. Puede iniciar con una decisión, pero es un amor diferente. Es un amor que emana de Dios. Es la participación de los seres humanos en la naturaleza divina, definida como el amor de Dios. Ámense de esta manera,
Va a haber situaciones difíciles entre ustedes, pero ámense unos a otros como yo los he amado, porque el amor que tengan unos por otros será la prueba, será lo que nos identifica ante el mundo de que somos discípulos de Jesús. Ya no usa la palabra hijos de Dios, dice son discípulos. Ya dejaron esta postura, esta temporada infantil donde buscamos a Dios únicamente por ganancia, por lo que podemos obtener. Y como Dios es bueno, siempre nos va a bendecir de alguna u otra manera. Pero el discípulo ya no toma el amor de Dios como una emoción o una decisión, sino como un mandamiento. Es un mandamiento el que les estoy dando. Ámense, lávense los pies unos a otros, procúrense, y en la imperfección de sus vidas, entonces ustedes van a mostrar este amor que cubre multitud de faltas. Juan mismo escribe tiempo después su primera carta diciendo: Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Él lo vivió y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguno afirma vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo. Yo vivo en la luz, pero odio, pero no lo puedo ver ni en pintura. Usamos otra frase, ¿verdad? Bien hipócrita, que dice: te amo en el amor del Señor. Es como diciendo: la verdad, ni te soporto, ni quiero verte, deseo arrancarte la cabeza, pero te amo en el amor del Señor. Ese no es el amor. Esa es la hipocresía. Esa es la vanidad de nuestras mentes, porque supuestamente al decir esta frase santificamos nuestro odio, nuestro rencor y deseo de venganza. Jesús está diciendo: ámense como yo los amo. Ese amor que te lleva a la cruz para después experimentar la resurrección. El que ama a su hermano vive en luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Escribe en su misma carta, en su primera carta, el apóstol Juan, que la plenitud del amor de Dios no se puede experimentar de manera individual. Hemos exagerado un principio de una relación personal con Dios como si todo se diera en una relación personal con Dios. Eso es imposible. Es imposible que un solo ser humano experimente la plenitud de un Dios. Es imposible, eso no va a suceder. Usted y yo experimentamos este amor de Dios en una medida, pero la plenitud del amor de Dios la experimentamos hoy como seres humanos, como creyentes, a través de otros creyentes. Es algo que nos nutre, nos alimenta, nos bendice. Y cuando nos amamos de esta manera unos a otros, nos lavamos los pies unos a otros, es que experimentamos realmente y participamos de su naturaleza divina. El apóstol Pablo nos dice cómo es este amor. El amor es paciente y bondadoso. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Es este amor perfecto de Dios. Y este amor perfecto en nosotros echa fuera todo temor, toda angustia y desilusión. Jesús está diciendo: ya no me verán más, pero pueden experimentar mi presencia cuando se aman unos a otros. Y Simón Pedro le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no te podemos seguir? Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Ahorita no puedes, pero después. ¿Cuándo es este después? Ahorita lo vamos a saber. Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto
a morir por ti. Estoy más que dispuesto, Señor, morir por mí, le contestó Jesús. Pedro, mi querido Pedro, mi querido Pedro. Yo creo que Jesús se sintió halagado en su humanidad de que Pedro le dijera: yo me la rifo contigo. Te van a apresar y te van a matar, yo me voy contigo. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Es este deseo nuestro que no alcanza, de ofrecerle a Dios, de incluso, como algunos han dicho, hacer un pacto con Dios. ¿Sabe cuándo usted y yo podemos hacer un pacto con Dios? Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Dios y yo no somos iguales. Es la arrogancia del ser humano de querer pactar con un Dios perfecto, único, para sentir que participa en algo de su naturaleza divina. Es estas promesas que hacemos y que no nos alcanza por nuestra imperfección. Lo vemos en la vida de Abraham, cuando Abraham fue llamado por Dios para hacer un pacto. ¿Y qué crees que Abraham estaba haciendo en ese momento? Se quedó dormido. Y entonces Dios le dice: mira, Abraham, te prometo por mí mismo que te voy a bendecir. No hay nada, Abraham, que tú puedas ofrecerme a mí para entrar en pacto contigo, pero yo te prometo por mí mismo que te voy a bendecir. Hebreos nos dice que por la promesa y el juramento Dios cumplió lo que le había prometido a Abraham. Y entonces Abraham, tiempo después, cuando va a sacrificar a su hijo, se encuentra con un animalito, con un carnero, y ese es el que se va a sacrificar, dando a entender Dios que no sería por las bondades ni los atributos de Abraham, sino por el cordero provisto por el Padre para lavar nuestros pecados. Pedro dice: yo voy contigo, yo muero contigo. Y es como Jesús le dijera: morir por mí, mejor vive para mí. Mejor vive para mí. No son nuestros sacrificios, iglesia. No son nuestros sacrificios. No es lo que yo pueda hacer. Sí, la fe tiene obras y se tiene que demostrar a través de esas obras lo que creemos, pero no es lo que hacemos. Es una consecuencia de haber creído. Hay gente que se atormenta porque cree que no ha orado lo suficiente. Tienes que creer lo suficiente. No dejemos de orar. Jamás dejaremos de orar. Jesús nos enseñó a orar sin cesar, pero puedes estar orando todo el día con la angustia de no saber si Dios realmente te va a contestar. Pero lo que trae paz a tu corazón y al mío es saber que Dios hizo una promesa y un juramento, un pacto con su Hijo Jesucristo, del cual yo me beneficio y solamente por la fe confío en que Él hará. Pedro está sacado de onda, no sabe qué va a suceder. En esa escena, ya vimos el domingo pasado, está el mismo Judas. Judas traiciona a Jesús al venderlo. Pedro traiciona a Jesús al negarlo. Nosotros enfatizamos el pecado de Judas, pero toleramos el de Pedro. Nos identificamos con Pedro, pero negamos ser como Judas. Pensamos que nuestro pecado no es tan grave como el del vecino. Pensamos que simplemente somos como Pedro, que sí negamos, pero pues no es tan grave negarlo. Sin embargo, el que regresa arrepentido, compungido y si tú quieres atormentado por lo que hizo fue Judas cuando regresa esas 30 monedas. Pero ya no era posible su redención. Nos justificamos a nosotros mismos pensando que somos buenos y escuchamos muchos sermones que como Pedro, pero a veces debo reconocer que hay algo dentro de mí que se parece también a Judas. Sin embargo, Jesús toma el agua
le limpia los pies a todos ellos. Juan, el apóstol Juan, el amado, va registrando estos eventos, estos últimos eventos de Jesús con ellos, con sus 12. Y pasa del capítulo 13 a una última escena muy impresionante. Una escena que no viene en los otros 3 evangelios. Una escena que inicia cuando Pedro y los demás dicen: vámonos a pescar. Ya no sucedió algo. Ya nuestra esperanza murió. Están tratando de pescar y Jesús llega a la mañana siguiente. Y es como un déjà vu para ellos. Y Jesús, sin saber ellos, los discípulos, que era Jesús, Jesús les pregunta: ¿cómo va la pesca? No, pues no hemos pescado nada. Es un déjà vu, eso ya había sucedido. Y yo me imagino Jesús: pues ya se la saben. Es del otro lado. Y echan la red al otro lado. Y los peces empiezan a llenar la red. Y Juan o Pedro, Juan dice: es el Señor. Y Pedro estaba descubierto y se tira al mar porque le da pena con Jesús. Y Jesús les dice: vengan y traigan unos peces. Vengan y traigan unos pescaditos de esos que acaban de atrapar. Y dice el versículo 9: cuando llegaron con Jesús, encontraron el desayuno preparado para ellos. Ellos traen sus peces, sus pescados ya. Traen sus pescaditos ahí pensando que algo pueden hacer con ellos. Pero cuando llegan con Jesús, Jesús ya había prendido la lumbre. Ya tenía pescadito a las brasas. Si hubiera sucedido aquí en Monterrey, pues sería carne a las brasas. Pero allí fue pescado a las brasas. Imagínate el shock de ellos de ver a Jesús. ¿Qué se les antoja? Una lobina, no sé qué hay allá en esos mares. Ellos cansados, angustiados, desilusionados en un sentido, porque ya no estaba Jesús con ellos. Se encuentran que Jesús, mientras ellos trataban de pescar, Jesús ya había prendido la lumbre y ya había asado unos peces, unos pescados, y se los ofrece. Es cuando tú y yo experimentamos esa gracia y nos abandonamos, donde ya no es nuestro esfuerzo, donde incluso llevamos nuestras derrotas, nuestras angustias, nuestras incapacidades, y Jesús ya nos está esperando con un rico pan. En ese momento van a ir pasando los de la alabanza, no se asusten. En ese momento el Salmo 23 cobra vida para ellos. Ya no era una vivencia del rey David, ahora ellos lo estaban experimentando. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Agarren las tortillas, agarren el pan y sírvanse un pescadito. Y cuando se termine lo que ya les hace, pues echamos los pescados que ustedes traen. Jesús estaba construyendo una atmósfera de gracia y de bondad para sus discípulos. De nuevo, como que se repite en un sentido este lavamiento de los pies, pero ya no era agua y toalla, ahora era carbón y peces. Ahora era una comida que Jesús preparó para ellos.
Están en medio de la comida cuando Jesús le pregunta a Pedro, rompe este silencio incómodo, esta condenación que sentía Pedro y se podía percibir y oler en el aire. Jesús rompe con eso y le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Pero le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Le pregunta por tercera vez. Algunos dicen que es por cada vez que lo negó, por cada vez que lo afirma. Y que Jesús, sabiendo que el amor de Pedro era imperfecto, lo recibe, lo afirma, lo cubre de bondad. Simón, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús le dijo: alimenta mis ovejas. Y añade algo más. ¿Recuerdas que primero le dijo: tú no puedes seguirme a donde yo voy? Antes de la cruz. Pero en ese momento, ya resucitado, Jesús le dice: cuando eras joven, Pedro, podrías hacer lo que querías. Podías hacer lo que querías. Te vestirás tú mismo y vas a donde quieres ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Moriría ya anciano y crucificado, pero al revés. Dice la tradición que prefirió morir en la cruz, pero al revés, porque no era digno, no se sentía digno de morir como Jesús murió. Entonces Jesús le dijo: ahora sí, sígueme. Antes no podías seguirme, aunque tenías la disposición de morir por mí. No hubiera valido el que te asesinaran junto conmigo. Antes no podías tener la promesa del Espíritu Santo. Pedro, ese amor que me expresaste en su momento, esa intención de ir a la cruz conmigo que no pudiste sostener, ahora sígueme, porque ahora mi Espíritu Santo no solamente te impartirá este amor hacia mí, sino el poder de la resurrección para que tú puedas amarme y seguirme al grado, Pedro, en que vas a entregar tu vida por mí. Porque te van a enfrentar por creer en mí, te van a resistir y te van a asesinar. Como bien dijiste, irías a la muerte por mí. Sí vas a ir, Pedro. Va a llegar un momento en que sí vas a ir, pero ahora vas a ir igual que yo, por la alegría puesta delante de ti, porque ahora conoces que has sido redimido y que el poder del Espíritu Santo te levantará de entre los muertos y estarás conmigo por la eternidad. Ahora sí sígueme. Es el llamado para nosotros los creyentes de este día. Ahora sí sígueme. Ahora sí vas a poder. Ahora sí el poder de la resurrección te va a impartir la gracia, la bondad, la fortaleza. Te va a transformar y te va a llevar a ese momento de gloria que conocerás a Cristo